Bien, hermanos, seguimos estudiando la primera carta de Juan. Vamos, por favor, a primera de Juan 2, versos 18 al 29. Dice así la palabra: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he dicho esto sobre los que os engañen, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entenderla, Señor, y que nos ayudes a ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, vamos otra vez al verso 18, primer verso que leímos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Saben, siempre ha habido una gran curiosidad entre la gente por saber cuándo será el último tiempo de la humanidad. Y tal vez algunos habían preguntado esto a Juan, ¿no? Y él les responde: hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, ¿cuánto hace que se escribió esto? Más de 2000 años. Bueno, lo que debemos saber es que cuando la Biblia usa las frases el último tiempo o los últimos tiempos o los tiempos postreros, no lo hace para referirse a las últimas 2 semanas de la humanidad, sino a un periodo de tiempo mucho más largo del que nosotros imaginamos. Miren lo que dice Hebreos 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Miren cómo se usa aquí la frase los postreros días o los últimos días. Dios ha hablado ¿cuántas veces? Según este versículo. Muchas veces. ¿De cuántas maneras? De muchas maneras. ¿Cuándo? En otro tiempo. ¿A quiénes? A los padres, se refiere a los antepasados. ¿Por medio de quién les habló? Por medio de los profetas, dice la palabra. Y el verso 2, y aquí está nuestra frase: en estos postreros días, ¿por quién nos ha hablado? Por el Hijo, Jesucristo. Ahora, pregunta, ¿a qué se refiere con la frase en estos postreros días?
Bueno, se refiere al tiempo que va desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida, marcando el punto más elevado de la revelación de Dios, no ya a través de los profetas, sino a través del Hijo de Dios. Así es que cuando Juan les dice a sus lectores originales, hijitos, ya es el último tiempo, está señalando que los últimos tiempos ya habían comenzado. Pero estos últimos tiempos no solo estarían marcados por la venida del Cristo, sino también por la venida del anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, dice. ¿Saben? Anticristo es un término griego formado por el prefijo anti, que significa contra o en lugar de, y Cristo, que significa ungido o Mesías. Así que el significado literal sería opuesto al Mesías o en lugar del Mesías. Así que cuando Juan habla de el anticristo, se refiere a un personaje opuesto a Cristo que intentará suplantarlo. Un falso Mesías que hará su aparición antes del regreso de Cristo a esta tierra. Pablo, hablando de la segunda venida del Señor, dice en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 12, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, habla de la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien, no vamos a estudiar este texto en profundidad, pero simplemente vamos a dar algunas características del anticristo según este texto. En primer lugar, surgirá de una gran apostasía. La palabra apostasía significa literalmente una deserción y se refiere al abandono por parte de muchos de la fe verdadera. Muy bien, en segundo lugar, aunque algunos lo definen al anticristo como una influencia maligna e impersonal, muchos creemos que será una persona. En tercer lugar, será impuesto como objeto de adoración. Cuarto lugar, hará grandes milagros y prodigios mentirosos. 5. Y será destruido por el Señor Jesucristo en su segunda venida. Y en sexto lugar, su venida constituye el juicio de Dios para con aquellos que han rechazado la verdad de Dios y se han complacido en la injusticia. Dios mismo les envía este poder engañoso, dice la palabra, para que crean la mentira, porque rechazaron la verdad de Dios.
Muy bien. El apóstol Juan habla del anticristo también como alguien que viene en el futuro, pero cuya influencia ya se hacía sentir, ¿no? Aún cuando Juan escribió hace más de 2000 años. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo que viene, dice Juan, ya está presente en el mundo. Así como hay un Espíritu Santo de Dios, hay también un espíritu maligno, opositor al Señor en el mundo. Y Juan lo llama el espíritu del anticristo. Ese espíritu del anticristo se ha venido manifestando a lo largo de la historia en aquellos que usan el nombre de Cristo infiltrándose en la iglesia, pero que no son de Cristo, no pertenecen a Cristo, no son parte real de la iglesia. Por eso Juan continúa diciendo en este mismo verso 18, así ahora han surgido, ¿cuántos anticristos? Dice, muchos anticristos. Muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. O sea, ¿cómo nos damos cuenta, dice Juan, que los últimos tiempos ya han comenzado? Porque han surgido muchos anticristos. Recuerden, antes había hablado de el anticristo que viene al final de los últimos tiempos, pero ahora habla de muchos anticristos. Y estos, como dijimos, han existido siempre a lo largo de toda la historia de la iglesia y se han manifestado a través de lo que la Biblia llama la apostasía, que, como dijimos, es la desviación de la fe verdadera hacia el error, hacia la mentira. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De esta gran apostasía surgirá el anticristo final, pero en el medio se levantarán muchos otros anticristos llamados también falsos maestros y falsos profetas. En Mateo 7:15 ya Cristo lo había advertido. Él dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los anticristos entran en la iglesia vestidos de ovejas, pero no son ovejas, son lobos rapaces. Al igual que Cristo, Juan habla también de personas que se mezclan entre el pueblo de Dios y que tratan de destruir la fe desde adentro de la iglesia. Y esto es lo que los hace tan peligrosos. Parecen ser parte del pueblo de Dios, pero en realidad no lo son. Son como Judas, que estaba infiltrado dentro de los 12 discípulos, pero que era del maligno. Miren lo que también Pablo advierte a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:29. Dice así la palabra, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde dice Pablo que se levantarán estos hombres perversos? De vosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Del mismo seno de la iglesia. Son frutos de lo que el enemigo sembró. La cizaña mezclada con el trigo, los cabritos entre las ovejas. Y en esta carta que nosotros estamos estudiando, Juan va a dar algunas pistas para reconocerlos. Según Juan, los anticristos son
identificables por tres características principales. En primer lugar, no permanecen en la comunión de la iglesia. No permanecen en la comunión de la iglesia. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que los anticristos entran a la iglesia para sabotearla con falsas enseñanzas, con mentiras, pero al final se alejan, separándose de los verdaderos cristianos. Juan dice que si hubieran sido creyentes verdaderos, habrían permanecido con el pueblo de Dios, pero salieron para que se hiciera evidente que no todos los que se dicen cristianos son cristianos. Y alguno podría decir, pero ¿cómo puede ser que Dios permita algo así, no? Pero recordemos que Dios es capaz de usar la fuerza del enemigo para hacer que termine cumpliendo lo que Él quiere. Dios en su soberanía usa el accionar de estos anticristos ¿para qué? Para depurar la iglesia, sacando a aquellos que parecen trigo, pero que también son cizañas. Miren lo que dice 1 Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es preciso o es necesario, dice, que dentro de la iglesia haya ¿qué cosa? Disensiones. Disensión significa altercado, contienda. Y nos preguntamos, ¿para qué esto es necesario? Bueno, Pablo dice, para que se haga evidente quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Según la manera de obrar de cada uno en medio de la contienda, se evidenciará claramente quiénes tienen una fe genuina y quiénes no. Piensen un poquito, ¿cuántas veces supuestos hermanos han estado dispuestos a agarrarse a las piñas para imponer sus razones a los demás? ¿Y qué es lo que se hace evidente en una situación así? Que algunos no conocen a Cristo. Muy bien, entonces, dijimos, la primera evidencia que delata a los anticristos es que ellos no permanecen en la comunión con el cuerpo de Cristo. Vienen, hacen líos, generan disputas y se van arrastrando a otros con ellos, pero no se quedan con la iglesia. Bien, la segunda evidencia que los delata es que los anticristos presentan una imagen distorsionada de Cristo. Versos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso, dice Juan, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Que así como los verdaderos creyentes, por tener la verdad de Dios en sus corazones, tienen una visión correcta de Jesucristo, su persona, su obra, su mensaje salvador, y por eso son capaces de distinguir la verdad del error. Los anticristos, en cambio, solamente tienen mentiras y una visión distorsionada de Cristo. Por tanto, no pueden presentar al verdadero Salvador a nadie. Y hermanos, tenemos que recordar algo. Dios no salva a nadie que rechace lo que la Biblia dice claramente acerca de Jesús. Si crees en Jesús, debes creer que Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías enviado por el Padre al mundo para salvarte, pagando en el Calvario por tus faltas. Pero esto es precisamente lo que los falsos maestros del tiempo de Juan estaban negando. Negaban que Jesús fuera el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Saben? Hoy también hay gente que cree que Jesús fue solo un gran maestro de renombre.
un gran ejemplo de moral, un buen hombre al cual asesinaron injustamente. Pero hermanos, Jesús no es solo un buen tipo que colgó en una cruz, es Dios hecho hombre, pagando por los pecados de quienes lo reciben como su Señor. Y saben, no hay salvación posible para quien confía en algún personaje diferente al Cristo revelado en las Escrituras. Si crees en un Jesús que no se conforma a la verdad de lo que la palabra dice de él, estás depositando tu fe en un Cristo falso que jamás va a poder salvarte. Ahora, recordemos que en la época de Juan, estos falsos maestros no solo negaban que Jesús era el Cristo, también negaban que hubiese venido en carne humana, es decir, que nació, vivió, murió, resucitó y ascendió como un hombre real, ¿no? Ellos creían que Jesús era una figura espiritual que solo aparentó tener un cuerpo físico. Pero miren, Juan combatió contra estas herejías afirmando que Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Miren, en su segunda carta él escribe en segunda de Juan, verso 7, dice: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque esta era una desviación mentirosa acerca de la misma persona del Mesías. Al igual que es una desviación mentirosa hoy día afirmar que Jesucristo es solo una creación y que Él no es Dios, tal como afirman los testigos de Jehová, por ejemplo, y otros grupos, ¿no? Pero lo que Juan quiere transmitir y lo que nosotros debemos rescatar como un principio fundamental es que la verdadera salvación requiere aceptar a Jesús tal como las Escrituras lo presentan. El Mesías ungido de Dios, plenamente Dios y plenamente hombre, en igualdad con el Padre. Algunos dicen, bueno, creemos diferente en cuanto a Jesús, pero igual tenemos al Padre en común. Pero Juan va a decir, si no tenés a este Hijo que describen las Escrituras, no te engañes, tampoco tenés al Padre. Así que lo que define a los anticristos, en definitiva, es qué es lo que creen acerca de Jesús. La verdad, según Juan, jamás puede proceder de una base tan errada como la mentira acerca de la persona de Jesucristo. Y quien presenta a un Cristo diferente al de las Escrituras, ese es mentiroso y anticristo. Muy bien. En tercer lugar, Juan dice que los anticristos tratan de confundir a los fieles. ¿Saben? Los falsos maestros enseñaban que la salvación venía por un conocimiento superior, revelado solamente a algunos privilegiados, ¿no? Bueno, la misma mentira que dicen algunos que te invitan a sus reuniones de poder para recibir la doble unción de Dios, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y para recibir supuestas nuevas revelaciones del Señor. Pero ¿saben qué les dice Juan a los creyentes? En verso 20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es la unción del Santo que cada creyente genuino tiene? Es la presencia del Espíritu Santo en su interior. El Espíritu del cual Jesús dijo a sus discípulos, Él os guiará a toda la verdad. Esa unción que cada hijo de Dios tiene por ser hijo de Dios, por haber entregado su vida a Cristo, es el Espíritu de Dios que lo guía a toda verdad. Y toda la verdad está aquí, en este libro sagrado.
Y si las nuevas revelaciones, las supuestas nuevas revelaciones, contradicen la palabra, ¿qué significa? Que no vienen de Dios, que no proceden del Señor. Por tanto, los creyentes, teniendo su palabra y la guía del Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, como dice Pablo, y conocemos todas las cosas. Esto no significa que los creyentes conocemos cada misterio del universo, sino que conocemos todas las cosas necesarias para nuestra salvación. Estos creyentes a los cuales les escribe Juan, ellos habían oído el Evangelio, habían entregado su vida a Cristo y entendían todo lo que tenían que entender para ser salvos, ¿no? Dice el verso 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Los falsos maestros hablaban de nuevos niveles de unción y Juan les advierte, hermanos, no se dejen engañar, ninguna verdad procede del error. Ellos, los creyentes, eran los que realmente conocían la verdad del Evangelio, la verdad que salva, la verdad acerca de Jesús, la verdad acerca del Mesías, y todo lo demás eran espejitos de colores que los anticristos querían venderle. Y Juan les exhorta diciendo, versos 24 y 25, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, ¿qué era lo que ellos habían oído desde el principio de boca de Juan y de los demás apóstoles? ¿Qué era? La verdad salvadora del Evangelio de Cristo. La verdad salvadora del Evangelio de Cristo. Si no se olvidan del verdadero Evangelio, les está diciendo, si esa verdad permanece en ustedes, entonces permanecerán unidos al Hijo y al Padre, y tendrán el cumplimiento de la promesa del verdadero Cristo, la vida eterna. Así que Juan insiste en decirle vez tras vez, permanezcan, ¿sí? Permanezcan en lo que han oído, permanezcan en el Evangelio, permanezcan en la palabra, permanezcan firmes ahí, permanezcan en Cristo. Y ellos pueden permanecer a pesar de que los anticristos los zarandeen y los quieran desviar de Cristo. ¿Por qué? Porque la unción de Dios con su Espíritu Santo está en ellos. ¿Saben? Los anticristos no permanecerán jamás en Cristo y en su verdad, sencillamente porque no le conocen. Versos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren, hay aquí otra razón poderosa para que todos nosotros permanezcamos en Cristo. Él viene y en su segunda venida debemos salir gozosos a su encuentro. Los anticristos se alejarán de Él avergonzados. Entonces Juan está diciendo, no sean como ellos, no sean como los anticristos. Que un día se van a avergonzar de lo que hicieron. Miren, Cristo es justo y todos los que son suyos practican la justicia. ¿Por qué? Porque han experimentado el nuevo nacimiento. Los que son suyos han experimentado el nuevo nacimiento. Ahora son nuevas criaturas que odian el pecado y aman a Cristo. Amén. Bien, hermano, hermana, hemos hablado hoy de los últimos tiempos, del anticristo y los anticristos, de la unción de Dios, de la mentira del diablo y de la verdad de Dios, del Cristo que salva y los falsos Cristos que no salvan.
y de la necesidad de permanecer firmes en Cristo y en la verdad de su Evangelio. Y yo quiero animarte a pensar que estas cosas no son simplemente cosas del pasado, porque aún hay un anticristo que viene y muchos anticristos que combatir con la verdad de Dios y con el Espíritu Santo, permaneciendo firmes en Cristo y en su palabra. Amén. Amén.